Buenas noches para todos y todas. Dado que hubo una dificultad con el video anterior, donde se hablaba de varios temas, que yo sé que hay varias dudas frente a nuestro curso de gestión humana, vamos a repetir entonces esta sesión con el propósito de aclarar las dudas que tenemos. Con esta claridad, entonces pasamos a ingresar a nuestro módulo de la universidad. Estamos en gestión del talento humano. Eh, Vamos a ingresar entonces a la unidad número 3. Estamos aquí en esta unidad. En dicha unidad, cuando ustedes van a los recursos, encuentran un libro y material de aprendizaje de la unidad número 3. Al abrirlo, podemos entonces comenzar a mirar los temas propuestos en esta unidad. Dentro de ellos están políticas salariales, compensación y salario emocional, capacitación y entrenamiento, planes de carrera y formación por competencias y seguridad y salud del trabajo y bienestar e incentivos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta fase? De esta fase de mantenimiento y desarrollo. Es identificar eh, qué es lo que permite o qué es lo que hace que un colaborador se amañe en una organización, qué es lo que hace que se fortalezca lo que llamamos clima laboral o clima organizacional o cultura organizacional, porque en el fondo es hacer o permitir o buscar o identificar que tanto conocimiento tienen los colaboradores frente a sus puntos. En el fondo, la gente cuando acude a un trabajo, lo primero que pregunta en algunos casos es cuánto es el salario, cuál es la política que tienen de retención laboral y de qué manera la persona siente que retribuye su esfuerzo y dedicación en torno, si hablamos de una organización, donde los colaboradores constantemente están preguntando qué beneficios tengo por estar trabajando en esta empresa. Cuando hablamos de política salarial, uno podría decir, no, es un esquema que se tiene a nivel organizacional, que lo maneja el jefe de gestión humana, que lo prueba el gerente o lo prueba su autoridad, en este caso puede ser quien haga las veces puede tomar esas decisiones. Hemos visto organizaciones que eso pasan por varias instancias, incluyendo la junta directiva o quien maneje el control del gasto de la organización. Depende de varias condiciones. Si la empresa se ajusta a lo que establezca el gobierno, y cuando uno va a lo que establece el gobierno, les recuerdo una tabla que en su momento, esta página, Valor Analytics, mostró como una manera de identificar cuánto era el costo de un colaborador en Colombia. Vamos a estar atentos a la reforma que se realice con el incremento de salario para este 2025 para ver cómo va a quedar esa escala salarial frente a la negociación que se da entre el Ministerio del Trabajo, la Central Obrera y los empresarios, para mirar cuánto va a ser la propuesta o si sea por sanción presidencial. Aquí hay un tema muy interesante cuando uno habla de política salarial y es darle a entender al colaborador estos montos, porque a veces nosotros de gestión humana no somos claros con ellos y no les decimos realmente cuánto vale un colaborador, o sea, cuánto vale. Algunos dicen no es del 32 o 34% por encima de lo que establece como salario mínimo, qué es constitutivo de salario, qué no es constitutivo de salario, como para que ellos tengan claridad de que no solamente es, en este caso, 1.300.000, sino que la empresa se responsabiliza de otro tipo de elementos no considerar, como todo el tema para fiscales, el tema de los subsidios, el tema de las primas, las cesantías, vacaciones, dotación y demás elementos que dentro de la política salarial contemple la organización. Porque uno podría decirnos que hay empresas que van solamente a lo que establece la ley como mínimo. Lo ideal es que la misma empresa tenga una escala salarial diferente para que sea una empresa atractiva en el mundo del mercado laboral. O sea, para que la gente diga, yo quiero trabajar en ese lugar porque tiene una escala salarial, tiene un tema de reconocimiento del esfuerzo y la dedicación y no solamente por lo que establece el gobierno, sino que tiene una escala diferencial en torno a lo que establece el gobierno. Y eso hace que la empresa sea mucho más competitiva
o que los colaboradores sientan que están siendo recompensados por su dedicación, o sienten que la empresa valora su esfuerzo. Yo sé que me estoy metiendo en una camisa de 11 varas porque es un tema muy complejo, porque cada organización tiene su realidad económica, pero bueno, que ustedes sepan que hay colaboradores que cambian de trabajo cada 2 años, porque cuando van a preguntar en la competencia o en su entorno cuánto está ganando una persona, está cayendo en cuenta que puede estar ganando, pues que tenga su mismo cargo, puede estar ganando un poco más, entonces la gente por salario se van para otra empresa para buscar mejorar sus condiciones laborales, o puede ser el mismo salario, pero si en la otra empresa dan una bonificación, dan un bono de Navidad, dan una prima extralegal, dan un tipo de auxilio, subsidio, beneficio, las personas dentro de sus conversaciones al calor de un tinto y una cerveza se enteran de este tipo de cosas. Hay nichos muy pequeños donde los colaboradores interactúan con otros colaboradores de otras organizaciones, capacitaciones, eventos y demás, y se enteran de, venga, ¿cuánto gana usted? ¿Cuánto gano yo? Y empiezan a hacer comparaciones y la gente termina renunciando a sus cargos buscando mejores garantías. O cuando existen reclutadores, personas que se dedican a buscar ciertos perfiles que son muy complejos para las organizaciones, y ese reclutador viene y le dice, venga, usted hace ese proceso, maneja esta política, maneja esta ley, maneja este requisito, requerimiento que yo tengo en mi empresa y no tengo que lo maneje, no quiero formar algo porque la curva de aprendizaje es de mucho tiempo. En cambio, si ya viene formado, le mejoran sus condiciones salariales dentro de la propuesta que le están dando, la gente termina renunciando porque posiblemente sea muy honesto y le diga a su empleador, venga, tengo esta oferta, me están ofreciendo esto, igual o mejormelo. Y el empleador dice, no, no me da, tengo una tabla salarial ya estructurada, entonces no puedo salirme el presupuesto del año, no puedo moverme, no le puedo mantener o mejorar su salario, entonces mejor no, mejor váyase. Y terminan prescindiendo de los servicios de este colaborador. Hay empresas muy organizadas que tienen un backup, tienen una persona que pueda hacer sus funciones. Hay otras que no alcanzan a dimensionar realmente cuánto es el impacto de esta decisión. Y mientras que una persona coge el ritmo, aprende, maneja una ley, una norma, un proceso, un procedimiento, esa curva de aprendizaje puede ser 2 o 3 meses y eso puede generar la quiebra de una empresa dependiendo del perfil y dependiendo del cargo. Porque hay que mirar también detalles frente a cargos muy específicos y muy especializados que no cualquier persona los maneja, y a veces el ego o el tema de la prepotencia o el tema de que hay gerentes que no aceptan ese tipo de situaciones y dicen, no, nadie es prescindible, tengo un montón de hojas de vida y terminan dejando ir la persona, y eso vienen los impactos, vienen las situaciones, vienen las sanciones y vienen las particularidades cuando se dan cuenta que realmente esa persona maneja procesos neurálgicos dentro de la organización que al no sentir que hay una política salarial que le mejore sus condiciones, mejor se van por otra empresa que tienen otro tipo de condiciones. Entonces, sí los invito a que miren el mercado laboral donde ustedes, no, el cargo que ustedes tengan donde están trabajando, cuánto están pagando, para que ustedes miren bajo esa tendencia que hoy les digo, no sé si las conté ya, que hoy hay gente que cambia el trabajo cada 2 años porque consideran que están perdiendo plata. Nosotros estamos acostumbrados a colaboradores que duraban 10, 15, 20, 30 años en una empresa, pero hoy el mercado laboral está muy diferente y hoy lo complejo es la retención laboral. Entonces, bajo esa complejidad uno podría decir cómo la política salarial puede ayudar a fortalecer el tema de la retención laboral cuando los salarios son competitivos o cuando las personas sienten que están recibiendo un beneficio o una compensación a partir de este recurso, que era lo que estábamos hablando de cómo incentivar y motivar a los trabajadores en torno a esa retribución, premio, reconocimiento, frente a una recompensa. Ya han cambiado un poco las tendencias. Hoy hay gerentes que dicen, todos son vendedores. Entonces, si un vendedor vende a la persona que abre la puerta, que da un tinto, que mantiene el espacio limpio, que acompaña la venta a nivel de facturación, a nivel de entrega, cuando hablamos de una estructura organizacional donde la persona hace la factura y otra persona hace el cobro o hace está pendiente de la consignación, verificación en caja o en tesorería, y luego pasa al área de producto terminado o el área de distribución y logística, donde esa persona se encarga de entregarle al cliente final en sitio o en su vivienda, esté bien o esté
o este insumo, esta compra que realizó. Entonces hay personas que consideran que todos los que hacemos parte de esa cadena también requieren una bonificación o requieren un incentivo, porque todos contribuyen a la recompra o a que a fidelización del cliente, porque este cliente va a volver a comprar, dado pues que se generaron todas estas garantías frente al proceso. Cuando hablamos de remuneración total, entonces estamos hablando de salario mensual o por hora. Anteriormente se pagaba semanal, se pagaba en efectivo, se pagaba en cheque, luego se habló de catorcenal, luego ya hablamos de quincenal y algunas organizaciones pagan mensual. Lo más loco que yo he visto son organizaciones que pagan anualmente, que las hay, que le dicen a la persona, pague usted todo, que yo a final de año le pago todo, por un tema de presupuesto, o ya los atrasos que hay por diferentes situaciones, cuando uno habla con entidades, hospitales, médicos, enfermeras, que dicen, no, me pagan cada 3, 4, 5 meses cuando la EPS gira el dinero y tenemos un lío a nivel de ese pago. Entonces los hospitales priorizan ciertos pagos o la empresa está en un tipo de recesión o alguna situación de crisis, pero son casos excepcionales o especiales donde hay algún tipo de negociación frente al tema de que no hay con qué pagar o hay un tema de cartera o hay un tema de falta de liquidez en donde puede generar algún tipo de situación. Pero lo ideal o lo general sería que las personas reciban su remuneración en los tiempos y en las vigencias y en los momentos indicados, incluyendo todos los beneficios como vacaciones, seguros de vida, seguros de salud, restaurantes, comedores de subsidio o transporte. Hemos escuchado hablar de empresas que tienen subsidio de vacaciones para que las personas tengan un recurso para poder disfrutar de este beneficio, no solamente la liquidación y el pago en tiempo, sino también un recurso adicional como una prima de vacaciones. También hemos escuchado hablar de empresas que tienen otros programas a nivel de pagos de seguros, el tema de las mascotas, el tema de las lacunas, beneficios para los hijos a nivel empresarial. Bueno, eso depende de los recursos y el tamaño de la empresa y muchas condiciones. Hablando de bonos, resultados, y eso es como hace parte de cada organización frente a esa estructura. A nivel de recompensas financieras, directas e indirectas, salarios, premios, comisiones, descanso remunerado, certificaciones, desferiados o prebendas, o no financieras, que son oportunidades de desarrollo, reconocimiento, autoestima, seguridad, calidad de vida, orgullo por la empresa. Hay personas que no se sienten orgullosos por la empresa, no cargan el carnet, no se ponen la camisa, dicen, no, yo no quiero que la gente se ponga de trabajo. Otras que orgullosamente sí cargan su uniforme y muestran dónde trabajan y eso hace parte pues de ese orgullo de lugar donde trabajo. Promociones, libertad y autonomía. Aquí hay un tema muy particular porque hay personas en un sondeo que están realizando y le preguntan a usted qué busca dentro de esas recompensas. Hay personas que dicen, yo prefiero un día libre que me paguen más salario. Otros días, no, un permiso no remunerado, que permiso remunerado para poder hacer una diligencia y hacer una vuelta. O aunque me den un permiso no remunerado, que me den el permiso. Porque también puede pasar que hay personas que solicitan permisos, pero la empresa por su dinámica, su estructura, por su forma de pensar, no dan los permisos, entonces vienen las particularidades que pueden hacer que las personas sientan que no se han sido reconocidas o que no les están permitiendo este tipo de situaciones. A nivel de días, feriados, el tema de los fines de semana, cuando hay actividades que la empresa requiere trabajar ese tipo de horarios, puentes, festivos, feriados, el tema de final de año, ahora que se acerca diciembre, uno ve unas particularidades cuando la empresa empieza a decir, venga, organizamos de esta manera, busquen la estrategia para que el colaborador sienta que esté tenido en cuenta, sobre todo por las fiestas que se vienen decembrinas, a nivel de descansos y remuneraciones y gratificaciones. Entonces hablamos de salario por unidad de tiempo. Usted trabaja un tiempo determinado y se le pagan. Salario por resultados. Usted cumple, independiente del tiempo, usted cumple a lo cual fue contratado, entonces hablan de incentivos, comisiones, o una recompensa por el objeto cumplido, el resultado cumplido, y salario por tarea, y es que yo le asigno una tarea, y a partir de esa tarea la persona no una jornada, no jornada, una actividad, realiza parte y se le paga por esa actividad. Cuando hablamos de criterios de remuneración, hablamos de un equilibrio frente a lo interno y lo externo. Hablamos de una remuneración fija o remuneración variable, desempeño por antigüedad de la empresa. Hay empresas que dentro del criterio tienen que si la persona cumple 2, 3, 4, 5, 10, 15 años de la empresa, por cada año, por cada 5 años se le dan. Hemos visto empresas que salario, otras dan acciones, como una manera para decir al colaborador, usted puede ser colaborador también de la empresa,
y de esa manera la persona se va motivando así, continuando, porque ya son dueños de la empresa o hacen parte pues, de los accionistas para que su desempeño sea muy positivo. Remuneración del puesto o remuneración por persona. Aquí en un lío que hay organizaciones que en esa política salarial la dan a dedo, la da porque es primo de, hermano de, vecino de, compinche de, bueno, y demás. Obviamente tienen un criterio muy claro frente al tema de la remuneración por estudios, por desempeño, por cumplimiento de tareas, por años en la empresa. Cada uno va mirando ante su organización cómo está estructurado. Empresas que tienen estandarizado el salario para todo el mundo cuando tienen cierto cargo o cierta estructura, entonces dicen todos los operarios, todos los coordinadores, todos los directivos, todos los gerentes, todos los directivos, y eso genera como una, para algunas empresas funciona, para otras es más complejo, bueno, tú tienes sus bemoles. Igualitarismo del elitismo, remuneración por debajo o arriba del mercado. Yo vuelvo y lo recuerdo, hay personas muy pendientes de cómo está el mercado laboral, en cuánto están pagando en el cargo que yo tengo en otra empresa, y hacen ese tipo de análisis. Premios monetarios o premios extramonetarios, dinero no en dinero, en especie no en especie, no en especie, cuando uno habla de empresas que le dan producto o porcentaje de producto a los colaboradores para que ellos reciban un beneficio. Un ejemplo, por ejemplo, Sofasa, no, Sofasa no, Renault. Renault le entrega vehículos a ciertas personas de cierto grado dentro de su estructura y esas personas 6 meses andan en carro nuevo, muestran la marca y al final, a los 6 meses venden el carro, le reintegran parte del dinero a la empresa y ellos les entregan otro carro y así están constantemente, cada 6 meses cambiando de carro, vemos dando o mostrando la marca y porque ellos son embajadores de la marca y cambiando de carro y ganando un porcentaje por la venta que realizan. Entonces lo disfrutan 6 meses, andan en carro nuevo constantemente y reciben este dinero al final de la negociación. Remuneración abierta o confidencial. Eso es muy complejo porque tenemos colaboradores que se volvieron expertos en nómina que viven muy pendientes de que la gente le cancelen los festivos, los dominicales, compensatorios y compensatorio. Viven muy pendientes de revisar la nómina a los demás, pues gano más, pues gano menos, comisiones, y eso hace parte pues, de las dinámicas de las organizaciones, que uno desearía que eso no se filtra, pero por algún lado filtra. Todo el mundo sabe cuánto gana el resto de la gente. Centralización de las decisiones salariales, lo que estamos hablando de quién toma la decisión, el dueño de la empresa, el gerente, hay una junta que se reúne a tomar la decisión del gerente, el contador de la gestión humana, o la toma de o alguien o la junta directiva para el presupuesto del siguiente año. Bueno, son elementos a considerar. La administración de salarios, lo ideal es que haya un equilibrio, porque esto atiende a un conjunto de normas y procedimientos que ojalá estén estandarizados, como para decir por qué, o sea, por qué esta persona tiene este salario y por qué esta otra tiene este salario. Tiempo, estudio, dedicaciones, cumplimiento de metas, cada empresa va manejando su manera de entender este apartado. Cuando hablamos de objetivos de la administración de salario, en el fondo es retener o atraer talentos. Lo que les dice ahorita hay gente que no quiere salir de PM, no quiere salir de Ecopetrol, y uno de los elementos a considerar es el tema de los salarios. No quieren salir de ciertas instituciones, organizaciones, ISA, ISAGEN, y si ustedes van haciendo una lista de por qué hay empresas muy apetecidas y la gente se prepara para esos cargos o buscan tener relaciones sociales humanas para poder llegar a esos cargos y hace parte de este elemento. Motivar y conseguir la participación y el compromiso personal, aumentar la productividad y la calidad, controlar los costos laborales, brindar un trato justo y equitativo. Uno podría decir, pero ¿por qué la administración de salarios genera un control de gastos laborales? ¿Cuánto me vale a mí como organización volver a formar a alguien si alguien se retira? Era lo que les mencionaba ahorita. ¿Cuánto es el costo? A veces nosotros no medimos ese costo habría que medirlo, y es cuánto le ha invertido la empresa en una persona para formarla, y esa persona se la lleva a la competencia, y cuánto queda. A nivel de universidades, ustedes escuchan lo que pasa con ciertas universidades de la ciudad, que acontece eso. La persona estudia doctorado, una universidad le dice, venga, yo le pago la multa, le pagan la multa de la otra universidad le pagó la manutención durante 5 años a la impartición de doctorado. Esta universidad recibe a esta persona, paga la multa y ya tiene el profesional formado para que empiece a facturar, y la otra universidad espera otros 5 años a que se forme alguien más. Entonces ahí viene un tema muy complejo, entonces el curva de aprendizaje. Cumplir con las leyes laborales,
ayudar a la consecución de los objetivos organizacionales y brindar un ambiente amigable que impulse el trabajo. Cuando hablamos de salario emocional, se hizo un estudio en el 2019 al cual participan 150 empresas, donde decían, venga, qué es lo que validan o reconocen más los colaboradores. Nos damos cuenta que dentro del salario emocional está la diversión. El 86% de la gente de esas empresas encuestadas dice que lo que más valoran es la diversión. O sea, como del área de bienestar, la empresa organiza espacios y diferentes momentos dentro del tiempo de la jornada laboral o por fuera de la jornada laboral o en ese día no es laboral sino de diversión, donde la gente se siente, aunque no les paguen más, aunque sigan recibiendo el mismo salario, sienten que son valorados porque la empresa destina parte del recurso en todas las tareas que puede hacer bienestar laboral. Permiso no remunerado, lo que les decía ahorita, da la posibilidad que la persona pueda decir, venga, no, voy a ausentarme, sé que tiene un costo, pero denme el permiso para poder hacer una otra actividad familiar, laboral o personal que la persona pueda hacer, o de capacitación, o de viajes y demás, una visita a un familiar del extranjero, otro elemento a considerar que la persona dentro de sus dinámicas vive necesita un permiso no remunerado para poder vivir esta experiencia o esta situación. A nivel de fomento de temas de salud, hoy hay muchas organizaciones con yoga, con meditación, con un acondicionador físico, una persona que viene y hace trabajos, talleres, a nivel de acondicionamiento físico, orientado al tema de bienestar. El trabajo en casa, el 34%, y a nivel de mascotas, hemos visto que hay organizaciones que han habilitado espacios en la organización para que las mascotas estén allí o dependiendo del tipo de industria, las personas pueden entrar a trabajar con mascotas o en el caso pues, de las guarderías en empresas donde la empresa se da cuenta que hay una necesidad para estas madres o padres que requieren de cuidadores especiales para que no bajen su productividad, tienen niños pequeñitos, buscan la manera de que exista una guardería en la organización para que estas madres o padres puedan cumplir su labor o su rol dentro de la organización. Entonces, ¿qué buscamos dentro de los factores claves para hablar de salario emocional? ¿O qué es lo que busca la gente? De los colaboradores que invocan o que permiten o que buscan autonomía, pertinencia, creatividad, maestría, inspiración, proyección, disfrute, sentimientos. Uno podría hacer una lista con ellos frente a ese salario emocional y uno encuentra las particularidades frente a que la empresa permite, porque en el fondo es que me permite la empresa y cómo me siento a gusto en la empresa fuera de mis actividades cotidianas y rutinarias de mi labor y mi manual de funciones, mis tareas. Aquí hay una evaluación de puestos de trabajo como una propuesta que ustedes conozcan y ese equilibrio entre los salarios, la administración de recursos y la clasificación de los puestos de trabajo. Cada rato ustedes escuchan más, estoy tostado, estoy cansado, estoy agotado, la empresa me quemó mentalmente hablando. Y cuando uno entra mira, son colaboradores que tienen demasiadas tareas o les recargaron demasiadas tareas. Entonces hay un deseo enorme de revisar eso. A nivel de si yo estoy sobrecargado de trabajo, si tengo mis funciones claras. Y cuando eso se compensa con un salario, uno puede decir, bueno, esta persona tiene funciones, tiene una que otra función más que el mismo colaborador que tiene su mismo rango. Por esto, yo puedo determinar dentro de la escala salarial que pueda percibir o recibir un dinero de más porque está realizando esas funciones, esas tareas, que podría ser una escala salarial diferente en torno a ese cumplimiento de esa, o puestos de trabajo porque ocupa un cargo específico o sus habilidades, competencias, conocimientos, hace que tenga cosas muy precisas que le pueden ayudar a motivar, venga, síguese cualificando, formando o siga por esta línea porque lo que usted está haciendo impacta de manera a la organización, entonces se le da una retribución mejor porque tiene esta particularidad. Cuando hablamos de capacitación, que eso hace parte de la actividad que ustedes están realizando para entregar, que ya realizaron, que ya entregaron, hace parte de la capacitación como un plan de carrera, un plan de formación orientado a ese deseo de que la gente se capacite, se fortalezca y que esto redunde en beneficio de la organización. Entonces, cuando hablamos de capacitación, estamos hablando de un diagnóstico, qué es lo que requiere la empresa, se habla de un diseño de un programa de capacitación, se habla de implementación con un tiempo y una programación específica, y niveles que haya una evaluación de la capacitación para poder que
se mide el impacto de la misma, o sea, hasta dónde sí se logró lo que se estaba esperando dentro del diagnóstico. Hay empresas que no tienen un rubro para este ítem y lo que establecen es que si la persona estudia, entonces, y estudia lo que redunda en beneficio de la organización, las organizaciones establecen que ese beneficio, esa política educativa o ayuda educativa hace parte de la capacitación, entonces muestran informes diciendo, estamos llevando un nivel de civil educativo a esos colaboradores y hace parte del plan de capacitación. Volviendo al ejercicio que estamos analizando frente al diagnóstico, sería muy interesante uno poder determinar qué tipo de capacitación necesitan sus colaboradores, dependiendo de las áreas, hasta dónde la persona tiene esa motivación para poder lograrlo y eh, hacerlo desde dos líneas, o yo lo hago de manera de la imposición, porque requiero ese proceso, porque hice una modificación, una actualización, o porque las personas realmente quieren cualificarse en torno a la expectativa que tienen de que esto puede mejorar su desempeño, sus funciones y demás. Desde algo impositivo o algo desde el deseo de las personas para manejarse mejor sus procesos. Este diseño de capacitación no podría decir a quién capacita, a quién debe capacitarlo, cuándo capacitar, en qué capacitar, cómo, dónde y para qué. Dentro de ese plan de capacitación hay donde son entonces de no solamente es o ser una necesidad, sino que tener más elementos a considerar frente a este diseño. Hemos encontrado empresas que promueven mucho la instrucción programada, que promueven mucho la capacitación por computador, que tienen tipos de alianzas o relaciones con organizaciones, con universidades, con institutos de investigación, donde dicen al colaborador, vamos a organizarnos de esta manera, o porque hay un software nuevo, o se ha implementado un CRM, entonces el que vendió el software o el CRM viene y capacita, y así te van a ir escuchando diferentes situaciones que uno va encontrando las organizaciones frente a las necesidades específicas de cada organización, frente a lo que quieren capacitar. Cuando se evalúa esa capacitación, es muy interesante verificar el costo, la calidad del servicio y la rapidez y los resultados. Uno podría decir, perdón, ¿cómo se miden esos resultados? Hay formas de medirlo a nivel de qué impacto tuvo el siguiente año en el recurso económico, el impacto de esa capacitación, pero habría que esperar unos días para poder hacer ese análisis, decir cómo impactó la liquidez de la empresa o esos nuevos prototipos o esos productos que se hicieron, hasta dónde llegaron, o a nivel de implementar ciertos procedimientos, qué tipo de aspectos positivos uno podría analizar y evaluar para poder decir hasta dónde llegó. O efectivamente no se logró nada y solamente fue el cumplimiento de un requisito por una política, pero no se logró mayor cosa. Que son los descontentos de muchas personas cuando dicen, fui a capacitarme, quedé, cumplí, pero en el fondo eso no redundó en ningún tipo de beneficio ni para la persona ni para la organización. Porque la organización, pues, venga, me generó un costo, me generó un tiempo invertido, unos recursos, pero no se evidenció que realmente hubo un cambio, una modificación o una implementación dentro de ese proceso. Cuando vamos a la capacitación, evaluación y programa de capacitación, vemos que hay un impacto de la capacitación, que es lo que decía ahorita, el rendimiento de esa inversión, hasta dónde yo hago esa inversión y hasta dónde de alguna manera me deje de tener la invitación a que miren esta apuesta que hizo Kilpatrick, que propone 4 niveles de resultados en la evaluación de la capacitación, cuando uno habla de la reacción, el aprendizaje, el desempeño, el resultado y el rendimiento, entre menor y mayor. Entonces, si la persona se queda con algunos conocimientos básicos, eso va a influir, pero cuando vemos que eso genera un alto rendimiento, eso genera unos ingresos y uno genera unas apuestas. Hay empresas que tienen plan de carrera a nivel estatal, uno habla de evaluaciones de ascenso, o escala salarial, no, perdón, ascenso para cambiar de posición frente a ese plan de carrera o esa estructura organizacional que tiene la empresa. A nivel privado también hay empresas que lo tienen muy claro, la persona ingresa como aprendiz
y a partir de ahí va escalando y termina siendo el gerente. Algunos dirán que es un tiempo muy largo, pero algunos lo cumplen a los 20 años. El gerente de Renault, que se formó en el SENA de Argentina y hoy es el gerente. Entonces, para que estén viendo que hay empresas que tienen muy claro que prefieren apostarle a la formación de los trabajadores y irlos apalancando a partir del plan de carrera y la persona va ascendiendo, o prefieren un plan de carrera, en este caso acompañado de universidades, de instituciones, o centros de investigación, acompañados a cosas eh, que tengan validez a nivel de créditos o no tengan créditos académicos, porque también es cierto un temor que tienen las empresas y es de generar todo un tema de capacitación y al final el colaborador termina yéndose para la competencia o para otro lado porque consideran que de pronto la empresa ya recuperó la inversión o hasta el punto que hay empresas que tienen un contrato de exclusividad que le dicen a la persona, usted viene, es capacitada, se hace una inversión y si usted tiene 4 o 5 años y se renuncia en ese tiempo, usted le paga a la empresa el dinero que se invirtió por ese espacio o tiempo de capacitación, como una manera de compensar a la empresa el esfuerzo económico que realizó sin mirar el otro impacto. Claro, te decía ahorita, o sea, cuánto me impacta una persona fuera del recurso que se invirtió cuando es despedida o cuando renuncia frente a esas posibilidades de buscar más expectativas laborales. Aquí hablamos de unos métodos para el desarrollo de carrera, de rotación de personal. Cuando hablamos de rotación de personal es el backup. Ford decía que un empleado debía cambiarse cada 3 años porque así aprende a conocer todos los pros de la empresa y conoce si llega a presentarse una enfermedad, calamidad, enfermedad, jubilación o muerte o incapacidad o unas vacaciones, haya una persona que pueda ser el backup de esa otra persona, puestos de asesoría, aprendizaje práctico, asignación de comisión, juegos de empresa y centros de desarrollo, mirando formas de entender un poco el tema de desarrollo de carreras. Cuando hablamos de métodos, continuando con esta apuesta, participación en cursos, seminarios externos, ejercicios de simulación, capacitación, estudios de caso o coaching. Frente a esos planes de carrera también encontramos modelos como mentoring o tutoría, donde lo que se busca es que la persona reciba todo el conocimiento que se requiere para el cargo o para lo que está desarrollando. O también encontramos ejemplos donde, dependiendo del cargo, hay empresas que prefieren antes de que el gerente anterior se retire, porque llega un gerente nuevo, le dicen al gerente nuevo, venga, van a trabajar los dos y el gerente que llega va a conocer la manera o la dinámica, cómo funciona la empresa y no puede tomar decisiones hasta que el gerente anterior no se retire de la empresa y más adelante puede tomar decisiones, pero que conozca primero cómo funciona la empresa, cómo funcionan todos los procedimientos, cómo funciona cada área, cada sesión o cada eh, sucursal o cada centro de trabajo, como para que pueda empaparse de cómo funciona la organización y al momento de tomar decisiones tenga el conocimiento y claridad de cómo funciona la organización. Entonces hablamos de herramientas para hablar del plan de carrera, tantos de evaluación, evaluación de desempeño, planificación de sucesión, pruebas psicológicas o proyección de promociones. Y uno pues de qué manera yo puedo evaluar que realmente esa capacitación o ese plan de carrera está logrando el objetivo deseado para lo que quiere o pretende la organización. Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, que esto es lo que va a aparecer en la evaluación de final, se debe primero tener un plan, no, un mapa de riesgos para determinar cuáles son los riesgos a los cuales están más enfrentados los colores de organización. Por ley hay que tener una batería o un sustento legal, invito a que tengan en cuenta la construcción de la estructura legal que rige la seguridad en el trabajo, porque tenemos que tener en cuenta que hay unos entornos donde pueden haber riesgos, y cuando hablamos de entornos físicos, entonces hablamos de iluminación, ventilación, temperatura, ruidos y comodidad. Cuando hablamos de ergonomía, entonces el manejo de máquinas y equipos, que hay un procedimiento para capacitar a las personas en herramientas que la persona pueda usar o máquinas o equipos, que los contratistas estén al día con la seguridad social frente a ese plan de riesgos, cuando
tenemos contratistas externos, donde va a cambiar la ley para que lo tengan en cuenta a partir de julio del otro año, que ya debe ser la empresa quien pague la seguridad de ese nuevo, pues, de esas personas que lo contratan externamente para garantizar que se estén pagando. Entornos psicológicos, entonces de temas de salud mental, donde desde salud laboral un trabajo muy fuerte en torno a qué está pasando en la psiquis de los colaboradores. Aquí los invito a que miren un poco el tema de enfermedades mentales a nivel laboral, por el tema del estrés, por el tema del cansancio, por el tema del agotamiento, por el tema de problemáticas familiares, por diferentes situaciones que están haciendo que la persona baje productividad o que no se concentre o que no esté enfocada en sus labores, en sus tareas. Y a nivel de salud ocupacional, hablamos de prevención de riesgos, exámenes ocupacionales y programas de protección a la salud. Sugerencia, una vez ustedes tengan contacto con la ARL, lo ideal es que revisen en qué punto o en qué escala o en qué ítem tienen afiliados a los colaboradores y están constantemente revisando a nivel de afiliación de la ARL cuál está, qué categoría están los colaboradores y realmente obedecen a las actividades que realizan en torno a ese punto. No se les olvide el plan vial, donde en ese plan vial hay un deseo de que ustedes le hagan seguimiento a cuáles son los riesgos que tienen los conductores, que si tengan al día los papeles, el SOA, los seguros, el técnico mecánica, elementos de seguridad, que se estén al día con lo que exige la ley. No solamente los vehículos propios, también los colaboradores que tengan su vehículo personal, que también tengan todo esto al día. Y las personas que andan en moto, en bicicleta, que me va a creer, todos los de moto, que sí tengan su documentación al día. Y en la bicicleta al menos que tengan casco. Está el tema de la protección que debe tener el colaborador para llegar a la organización o salir de la organización cuando usa sus elementos que hace parte de la matriz de riesgo. A nivel de prevención de accidentes, hoy hay unas campañas muy fuertes en torno a conocer el índice de accidentalidad y a su vez qué prevenciones actividades están haciendo. Cada vez que se hace la matriz de riesgo, cada año la ARL verifica que se está haciendo acciones de mejora en torno a esos riesgos, frente al tema de manejo de químicos, frente al tema de señalización en el suelo, que se hayan elementos de protección, bueno, y demás consideraciones de seguir, que las personas sí tengan los permisos cuando hablamos de trabajos en altura, que sí están constantemente actualizando esta normativa para que cumplan los criterios, que tengan el arnés, que tengan los elementos de protección, que tengan, eh, si se requieren andamios, empezar certificados, si se requiere un DEA para el tema de no, respiratorio, no, el tema de el DEA, por si se quiere un desfibrilador para reanimar a una persona, si cumple pues, la empresa los criterios que se requieren para tener este equipo. Y así ustedes van escuchando diferentes particulares que exige la norma en tema de seguridad y administración de los riesgos de trabajo. Sin hablar del índice, así, vamos a ver si estamos adelante. El índice eh, de ausentismo, donde se determina cuál puede ser la causal de por qué la gente falta trabajar tanto los lunes, que es como el día que uno encuentra entre las organizaciones que es donde más este tipo de situaciones se presentan. Y la mayoría por contaminación gastrointestinal o gastroenteritis, y otros por un tema de o estómago o el tema de alcohol. Que también de qué es lo que hace que la gente falte trabajar todos los lunes. Es una parte de los lunes. Pues para que lo miren completamente sus organizaciones. Cuando vamos al sistema como tal, entonces hablamos del decreto 1072, donde se regula en Colombia porque se requiere que las empresas cumplan esta norma. Cuando hablamos de la calidad del trabajo, aquí hay un tema que algunas organizaciones han trabajado fuertemente contra el clima laboral o la convivencia laboral para poder generar ese bienestar, identificar qué puede estar generando eh, que se generen malos hábitos o malas situaciones y que la gente no sienta que está cumpliendo sus funciones en torno a que ha bajado su productividad. Para poder mirar el tema de por qué esos componentes de calidad de vida. Entonces hablamos de satisfacción del trabajo ejecutado, posibilidad de futuro en la empresa. Hay personas que ya me están que no tengo más cuando crecer. Entonces sienten
que lo más pertinente en su vida laboral es migrar o irse para otra parte o irse para la competencia, que eso tiene sus particularidades, o que no sienten que no son reconocidos por la empresa y que no pueden ascender más. Reconocimiento por resultados alcanzados, salario percibido, prestaciones percibidas. Aquí viene la pregunta, y es lo que les mostraba ahorita inicialmente frente a la escala salarial, y es cuánto cree el colaborador que se gana frente a esas prestaciones y ese salario. Es muy pertinente que ustedes sean muy claros con sus colaboradores para que les hagan caer en cuenta cuánto es el recurso que la empresa invierte. Porque me acordé de un amigo que tiene una empresa y los trabajadores trabajan a media marcha cuando él no está. Y cuando uno entra a mirar es porque dicen, ya hice la mía. Entonces él, cada cierto tiempo de sus charlas de motivación les dice, bueno, usted hizo la suya, pero ¿cuándo va a hacer la de la empresa? Y cuando usted hace la de la empresa, usted hace que la empresa pueda mejorar el área de bienestar, pueda comprar sus equipos, herramientas, pueda hacer paseos, puede hacer un montón de cosas. Porque si usted solo piensa en la suya, entonces la empresa nunca va a crecer y nunca va a cumplir su objeto misional y su búsqueda de crecimiento que el fondo que las empresas quieren, frente a dar la claridad a sus colaboradores del salario percibido y las prestaciones percibidas. A nivel de relaciones humanas hay empresas muy particulares que tienen un ADN muy interesante, que cuando uno entra a mirar hay cosas que mira, no, que lo que hace que la gente en esa empresa funcione, fluye de una manera, y uno dice, son las personas, creo que ese es el activo más importante que tiene la organización, las personas. Algunos creen que son los muros, las maquinarias, no, lo más importante en una empresa son esas relaciones humanas, porque eso es lo que hace que las personas maduren a trabajar, se metan en el cuento, desarrollen sus actividades, es porque entregan, cuentan esa sinergia, encuentran pares que les hace la vida más agradable en toda la organización, y esas relaciones humanas son fundamentales en el tema de la calidad de vida en el trabajo. De hecho, les digo, hoy cada vez más se fortalece que el mayor activo que tiene una empresa son sus colaboradores, porque el fondo es lo que hace que la empresa sea lo que es. Entorno psicológico y físico, autonomía y participación. Cuando hablamos del modelo Nalder o Lauer, hablamos de la calidad en el trabajo de varios elementos, participación de los colaboradores en las decisiones, fue un tema de volviendo a esa teoría X, Y Z de las organizaciones en las tendencias de administración, vemos que esa tendencia ya está cogiendo más fuerza porque de alguna manera hemos democratizado muchas cosas dentro de la organización que eso ronda en la calidad de vida, cuando el colaborador puede tomar postura y tomar ciertas decisiones dentro de la organización, de reestructuración del trabajo, enriquecimiento de las tareas, innovación, el trabajo autónomo y mejora de entornos laborales, condiciones físicas y psicológicas en el horario de trabajo. Uno no podría comprender hasta dónde llega la importancia del espacio vital o del espacio propio, o lo que ustedes podrían decir, eh, que las personas tengan dentro de la organización su espacio, en el sentido de ese espacio que se le fue asignado a la persona, el espacio personal. Hasta donde nosotros no hemos dimensionado cuando una persona personaliza su espacio y dice, este es mi escritorio, esta es mi mesa, este es mi locker, esta es mi silla, este es mi espacio, hasta el punto que la persona cuando va al baño, ¿quién iba a creer que las baterías sanitarias hacen parte de todo un tema de la vida, de la calidad de vida? Cuando dicen, es que esta empresa hay baños aseados, organizados, hay una cantidad suficiente de baterías sanitarias versus la cantidad de colaboradores, y cómo esto hace que generen dinámicas bien particulares, porque la persona dice, bueno, piensa en el mío, en la situación, en este caso humana, o no hay suficiente si la persona se estresa, no hay puestos de trabajo, no hay un espacio de bienestar, un lugar donde almorzar, sentarse, desconectarse en un momento, los 10, 15, media hora que tengan de almuerzo o de refrigerio, y esto hace que los colaboradores dicen, no, no me siento que me alimente bien, que descanse, estoy agotado, estoy cansado, porque no tienen ese espacio personal dentro de la empresa. Y ahí viene toda la importancia de que esto hace parte de esa reflexión en torno a la calidad de vida en la organización. Variedad de actividades, identidad de tareas, significado de la tarea, autonomía, retroalimentación, porque los colaboradores digan que constantemente uno esté haciendo el feedback frente a cómo están percibiendo el desempeño de sus funciones, sus tareas, retroalimentación extrínseca y la interrelación que hay entre los colaboradores.
Bajo el modelo entonces de Walton, que ese es de Hartman y Hoffman, de Walton hablan de constitucionalismo, o sea, que las reglas de la empresa sean muy claras, de reglamento interno de trabajo, donde si alguien se sale de la línea, se invitaba a que revise qué dice el reglamento, integración social entre la organización, condiciones de salud del trabajo, que las personas vean que son valoradas porque se les dan los elementos de protección, oportunidades de crecimiento continuo y seguridad, compensación justa y adecuada, equilibrio entre trabajo y vida familiar, que aquí es donde más se encuentra una dificultad frente al tema de la represión laboral, porque hay personas que consideran que a veces le apuestan más al mundo trabajar que familiar, entonces hay un tema ahí que hay que revisar, y utilización de desarrollo de capacidades. Cuando hablamos de programas de bienestar, uno ve que hay un tema muy complejo porque desde el área financiera le dicen a uno que se gasta mucha plata en el área de bienestar, pero en el fondo lo que uno busca dentro de las organizaciones es que ese recurso se optimice y se use de la mejor manera para que los colaboradores se sientan que los impactamos de alguna manera en torno a este programa de bienestar. Porque en el fondo lo que se busca es la salud eh, mental o en este caso que los colaboradores sientan que realmente esos programas están abocados a fomentar o a dar ciertas particularidades. Cuando uno habla del estilo de vida, el ejercicio, la buena alimentación, cuando uno habla de riesgos laborales, fumar, obesidad, la dieta, el estrés, o cuando uno habla de posibles riesgos que pueden estarse presentando en torno a actividades repetitivas o en torno a riesgos que se pueden identificar frente a las labores que realizan los colaboradores. ¿Cómo hacen entonces un plan de bienestar? Pues hay empresas que tienen una filosofía empresarial muy clara en torno al bienestar, conocen muy bien a sus colaboradores y tienen un modelo, un programa definido para hablar de este programa. Es más o menos lo que ustedes han escuchado hablar de cuál es ese bien empresarial que hace que para poder cumplir ese objetivo superior que tiene la empresa, generan unos hábitos. Y aquí surgió una escuela, una tendencia que se llama gerencia de la felicidad, porque en el fondo es que lo que hace que las organizaciones tengan esa estructura o ese ADN que arranca primero con sus clientes internos, con sus colaboradores, y luego va permeando ya como tal los clientes externos. Desde todo este enfoque a nivel de generar esas realidades que yo quiero transformar en mis colaboradores. Porque la pregunta es esa, ¿yo qué quiero generar en ellos? Cambio de hábitos, cambio de mentalidad, eh, minimizar los riesgos, mejorar sus condiciones de calidad de vida y los elementos que la empresa esté desarrollando frente a ese deseo de bienestar. Así terminamos entonces este espacio. Espero que haya aclarado algunas dudas. Esto hace parte de la actividad final que ustedes están desarrollando frente a ese plan de carrera o esa capacitación que ustedes están montando. Y también hace parte del deseo que tenemos para llegar a esta unidad 4 y es la fase de vinculación, donde se busca entonces que o a partir de una evaluación de desempeño que lleve a la finalización del contrato, o una renuncia o un retiro voluntario, o una terminación unilateral por parte de la empresa, o planes de situación de jubilación. El tema de la jubilación en este momento es muy complejo porque tenemos personas muy mayores que no quieren dejar de trabajar y lo que estamos encontrando es que la gran mayoría llegan muy endeudados. No hay una preparación previa a este momento de la vida que es la jubilación. Y vuelvo y les digo, no es muy neurálgico porque ustedes escuchan voces, unas que dicen que ya es hora, que el relevo generacional, que es la oportunidad a otras personas que vienen atrás. Otros dicen, pues si tienen ánimos, tienen salud, le gusta el trabajo y cumplidor y es cumplidor, porque hoy con el tema de las casas de mano de obra también está dando la posibilidad de contratar personas jubiladas, hacer ciertas tareas en ciertos tiempos, ciertos momentos, porque hay escasez. Porque estamos encontrando las dos tendencias dependiendo del tipo de industrias. Personas ya jubiladas que quieren seguir trabajando donde hay posibilidades laborales, o personas muy jóvenes que no se están adecuando a los ritmos y a los tiempos de trabajo que renuncian y dejan el trabajo botado, porque estamos encontrando las dos realidades, que hace parte pues de esta fase de vinculación. Hemos encontrado empresas que están generando y le buscan trabajo a los colaboradores por ese motivo, o porque vendieron la empresa, o porque la empresa
se da cuenta que esa persona podría mejor cumplir sus expectativas laborales en otra organización, entonces hacen todo un tema de transición laboral, donde le ayudan a buscar trabajo a la empresa, no te adecuaste a la cultura de esta empresa, nos tenemos unos estándares muy definidos, no los vamos a cambiar, entonces te sugerimos irte para esta otra empresa, hacen el enlace y la persona se adapta a una organización diferente en torno a esta apuesta, que las hay, escasas, pero las hay. Y a nivel de terminación por parte de la empresa, ya hay que mirar legislación laboral para mirar las condiciones para poder que sea esa terminación natural de trabajo en torno a las diferentes dinámicas, si es un contrato de término fijo, si se presentó toda una investigación en torno a un despido con justa causa o si se da una renuncia voluntaria por parte del colaborador que decide terminar esta vinculación laboral. Esto más o menos es un tema de evaluación de desempeño, pero no me voy a quedar acá. Lo que quería tocar era este elemento, porque con esto finalizamos como tal el curso, donde ya sea esta fase de vinculación, donde finaliza como tal el proceso de la vinculación laboral, que puede ser en cualquier momento o puede ser al final de la vida laboral. Hemos escuchado organizaciones que tienen un plan de jubilación, entonces faltando 3, 4 años, llaman a la caja de con familiar o una empresa externa para que haga un plan de retiro y donde sus colaboradores que ya se están aproximando les hacen unas charlas, unos procesos, donde la persona empiece a hacer su duelo para poder ir trabajando el tema de finalizar su ciclo laboral de una manera sana, porque también hemos encontrado que hay terminaciones muy abruptas, donde la persona queda descontenta, queda vulnerada y siente que la empresa de pronto no fue de la mejor manera y se sienten golpeados, se sienten lastimados, porque no los prepararon para esta transición. Vemos empresas que hacen todo un tema de encuentro de desempleados o jubilados, les hacen una fiesta anual, bueno, y demás elementos, como para que no pierdan ese vínculo con la organización donde trabajaron tantos años, sobre todo que es una generación que trabajó 30, 40 años en una empresa. Hoy es más complejo que nosotros trabajemos tantos años en una organización por las dinámicas del entorno laboral, pero sí es bueno que tengan en cuenta que hay empresas que sí lo tienen, que tienen muy claro el tema de seguir acompañando a los jubilados y fondos de empleados que tienen todo un plan de bienestar a partir de personas que trabajan en la organización y que siguen haciendo parte de este fondo de empleados, como estrategias para tener esta particularidad. Siendo así entonces, espero haber aclarado muchas de las dudas que ustedes manifestaron. Eh, Termino entonces de esta manera este espacio. Muchas gracias a ustedes por haber hecho este curso. No se inquietan, esta semana voy a estar subiendo las notas de los que faltan para ponerme al día y que ustedes puedan finalizar de la mejor manera este. Muchas gracias. Feliz noche.